100 años de tu centenario y en reconocimiento a tu trayectoria de militante comunista, muy abnegada y muy entregada a la causa de la clase obrera y la liberación nacional y el socialismo, el grupo político designó una comisión para que le acompañara a celebrar estos 100 años, porque a nosotros es un tremendo orgullo ser partícipe de esta celebración, que pudiera ser en mejores condiciones, pero tú sabes cómo está la cosa. Así. Pero lo importante es recoger ese esfuerzo tanto para la Tribuna Popular, así como lo hicimos con Aurora Morales, con la camarada Olguita Luzardo, bueno, pero vamos a hacer contigo y también José Félix. Te quiero expresar de que estaba previsto contactar al camarada José Félix Ramírez, quien está en Guacara, quien compartió contigo las luchas, y que está igual que tú, pues, o sea, con plenas facultades para este reencuentro, y lamentándolo mucho no pudimos contactarlo. Pues lo ideal era que estuviera aquí compartiendo contigo. Han reunido dos muchachos. Sí, pero bueno, eso es un revés que tuvimos ahí que queremos disculparlo. Bueno, entonces estamos acá, pues, primero para celebrar. Le agradezco al grupo político, a toda la dirección del partido y a ustedes, a todos ustedes, la presencia y el recuerdo, pues, con motivo de este pequeño aniversario. Pequeño no, gran aniversario, son 100 años. O sea que pequeño, 100 años por aquí es pequeño. Entonces. Bueno, sí, también nos acompañan los camaradas del Comité Regional de aquí de Carabobo, el camarada Vladimir Abreu, secretario de Ideología, el camarada Demetrio Sánchez, quien es secretario de Propaganda. El resto de los camaradas están cumpliendo tareas ahorita, cumpliendo el secretario. Sí, tienen una actividad en el partido. Nos acompaña también la camarada Ina, que es del movimiento de Mujeres Clara Seque. Y bueno, Luis, que lo conoce de años. Que lo conoce hace años. Entonces, bueno, queremos dejar en registro político y periodístico este encuentro. Queremos que tú, a los que no hemos nunca escuchado tus vicisitudes de militante comunista, queremos entonces de tus propias palabras conocer esa trayectoria tuya. ¿Cuándo te incorporaste al partido? Te voy a ir preguntando para que tú nos vayas preguntando. ¿Qué año te incorporaste tú al partido? Bueno, como ustedes sabrán, la primera conferencia nacional del partido se realizó el 8 de agosto de 1937. Y en esa conferencia se aprobó una campaña de captación a nivel nacional para arrancar con fuerza la vida legal del partido, pues, abriendo paso a las dificultades que todavía se presentaban. De manera que 2 años más tarde, dentro de ese proceso de captación, fui visitado por un camarada estudiante de apellido Gabaldón. Así se identificó él y no le preguntamos más nada. ¿Qué será? No es una norma. Claro, nada. Y entonces no solamente a mí, fue a un periódico que nosotros sacábamos, llamado El Día, en Acarigua. Bueno, y entonces ahí trabajamos varios, ya éramos un grupo relativamente grande de amigos, todavía no éramos miembros ninguno de ningún partido. Bueno, y entonces nos consultaron
que, si, que ellos llegaban en función de constituir el Partido Comunista de Venezuela en la región. Bueno, y entonces... ¿Tú en en qué sitio fue eso, en Portuguesa? Eso fue en un taller que nosotros teníamos, creo que esa calle se llamaba Calle del Comercio, me parece. Bueno, esa era en la casa de Luis Ponte, que también fue miembro. Él pasó a COPEI, se cambió a COPEI cuando nos persiguieron. Eso fue prácticamente la única debilidad que se presentó en el caso. Bueno, y entonces que nos consultaban a ver qué opinábamos nosotros frente a la situación del país y tal. Y estamos dispuestos a incorporarnos como jóvenes a la lucha. Entonces, todos respondimos que íbamos a esperar un día, que al día siguiente le contestaríamos la opinión que tuviéramos todos. Y así fue, al día siguiente, en el Hotel Familia, que funcionaba en Acarigua, fui y me entrevisté con Gabaldón. Le dije, bueno, la respuesta de todo el grupo, que son más o menos alrededor de 30 muchachos, están dispuestos a encarar las dificultades que usted nos planteó de lo que significaba ser miembro del Partido Comunista de Venezuela. Y porque estamos de acuerdo, porque eso es la aspiración que nosotros hemos sentido por todo lo que pasó bajo el gobierno de Gómez y por todo lo que ha venido ocurriendo con el gobierno de López Contreras. Queremos una patria libre y soberana, una patria independiente de todo tutelaje imperialista al que han sido sometidos los gobiernos que han existido desde Gómez para acá. Y bueno, estamos dispuestos a correr con todas las consecuencias. En ese momento se organizaron esos 30... Nos enviaron a un camarada de Lara, no recuerdo en este momento el nombre, bueno, que estuvo con nosotros más o menos como un mes, estuvo dándonos instrucciones, cómo se reunía una célula, cómo era la dirección del partido, cómo eran las tareas, la responsabilidad, los principios. Bueno, Que hoy es de alumno. y entonces creo que cumplió bastante bien con su trabajo, porque dio resultados. Que yo sepa, la única baja que tuvimos después de la detención que ocurrió, con motivo de la publicación del primer manifiesto del partido allí en Acarigua, que debido a una falta de experiencia de todos nosotros, bueno, no tomamos las medidas necesarias para preservar el formato que sirvió de base de ese documento, y entonces pudo ser localizado en un allanamiento que hizo la policía. Eso motivó que hubieran persecuciones, detenciones, etc. Y comenzó mi trajín por una serie de partes de Venezuela. Primero fui al Zulia, después a Falcón, después al Táchira, después
al Táchira, después a Bolívar. Y ¿Y qué tarea estabas cumpliendo en esas misiones? de organización del partido. Y con varios años de vida en esas regiones. En cada una de ellas me siento satisfecho de haber organizado o haber contribuido a organizar el partido. Esa fue la función fundamental que yo cumplí en el partido, de organizador. O sea que en esa época tú eras funcionario del partido, de dedicación exclusiva del partido. No, el funcionarismo en el partido conmigo comenzó más tarde. Ese trabajo lo hacíamos casi, se puede decir, con algunas ayudas que solicitábamos y el propio peculio nuestro. Bueno, Sí, pero al margen de que si el partido te prestaba todo ese apoyo financiero, el la trabajo tarea lo se estabas hacía. haciendo. El trabajo se hacía.